Hola amigos de Contexto, Eh, bienvenidos a esta nueva versión presencial del programa que estamos retomando, tanto Mónica como yo, aunque no lo hacemos tres para mantener el distanciamiento físico. Recientemente, hace, hace un día, en el caso de Chile, y hace menos de una semana, en el caso de Bolivia, se han celebrado dos procesos electorales claves para la región de América Latina y el Caribe. En el caso de Bolivia, se ha hecho una elección presidencial después de haber instalado en el poder un régimen de facto que a mí siempre me ha llamado la atención que los medios tradicionales le llaman la presidenta interina y no la que usurpó el poder que no le correspondía después de haber planteado de que se hizo un fraude colosal a favor de Evo Morales y se hizo una insurrección cívico-militar contra los resultados de las elecciones de hace 11 meses y para esto se contó con la participación destacada de la Organización de Estados Americanos, particularmente de su secretario general, el señor Luis Almagro. Y el domingo pasado se celebró una consulta constitucional en Chile para saber, primero, si la gente quería hacer una nueva constitución, si estaban de acuerdo. Y segundo, para saber si esa nueva constitución debía ser redactada por un órgano mixto, una parte de los parlamentarios existentes, eran creo que 76 de los existentes y 76 electos, o una convención constitucional, como se le llamó, que es una asamblea constituyente de 150 diputados, todos ellos electos. El resultado fue que en el caso de Bolivia, el candidato del MAS, que es el partido de Evo Morales, que está todavía en el exilio, sacó la cifra ya final, 55,1%. Y su más cercano contendor, Carlos Mesa, sacó un 28%. Es decir, prácticamente lo dobló. Por menos de un 1%, sacó el doble de votos. Entonces, la pregunta obligada es, ¿y el fraude que se alegó hace 11 meses? Si Evo sacó el 44, 45%, y ahora su candidato, su Delfín, que era su ministro de Economía, saca un 55%, ¿cuál fue el fraude? ¿Cuál fue el fraude? Primero, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué abre este referendo constitucional en Chile? Que la aprobación de que se haga una nueva constitución fue un 80% y el voto a favor de una asamblea constituyente o convención constitucional, como se le llamó en Chile, fue aprobado por un 78%. Eso quiere decir de que en abril del próximo año, dentro de 6 meses, se tienen que hacer elecciones para esa asamblea constituyente. Esto abre todo un proceso político que estuvo precedido por las grandes protestas de hace un año, el 18 de octubre precisamente de 2019, que comenzaron con una protesta de unos estudiantes por el alza del metro. Ese fue el detonante, pero que trajo consigo la acumulación de 30 años después de la salida del régimen militar encabezado por Pinochet, 30 años de un régimen, a pesar de que algunos fueron encabezados por el Partido Socialista,
los gobiernos, otro por la democracia cristiana, y finalmente por la derecha dos, por Sebastián Piñera, ambos, una economía que fue el laboratorio del neoliberalismo en América Latina. De hecho, por ejemplo, el sistema de pensiones de este país se copió del de Chile, que fue establecido en 1980, cuando no había posibilidades ni de protesta ni de nada. Y en otros países como Perú, que lo mantiene todavía, como Bolivia, que lo impusieron y fue revertido el sistema de capitalización individual, como Argentina, que lo pusieron y fue revertido, en Venezuela, que lo pusieron y fue revertido, y como ese, todo en la vida social. De hecho, para usted votar en Chile, tiene que pagar. ¿Tú sabías eso? Hay que pagar para votar en Chile. Para hablar de estos asuntos, hemos invitado a un viejo amigo, compañero del Colegio Loyola, compañero economista, y además un analista político interesado en todos los procesos en América Latina, Félix Díaz. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, Julio. Gracias por tu invitación. Y estoy aquí dispuesto a... ¿Qué te parece esta situación que se abre en Bolivia? Que bueno, ya es un hecho. Es decir, ganó el MAS. ¿Cómo se llama? Lucho Arce. Lucho Arce y Choquehuanca como presidente, que era el canciller de Evo y el otro era el ministro de Economía. Y en Chile, vamos a hablar primero de Bolivia. Vamos a hacer un resumen, qué conclusiones nos da y qué abre este proceso. Sí, en primer lugar, yo creo que lo más destacable del proceso boliviano y también un poco del proceso chileno, ¿no?, es la contundente derrota de la derecha en ambos países. En Bolivia, a pesar de que el gobierno la señora Áñez. El gobierno de Evo, ¿no?, que ya tenía 14 años desde el 2006, fue un gobierno que aplicó una política antineoliberal desde el principio. O sea, ya en el 2006, el ministro de Economía era el mismo presidente electo, ¿no?, Luis Arce. Desarrollaron un modelo muy particular de la realidad boliviana, que contaba básicamente de 3 o 4 bases fundamentales, pero enmarcado siempre dentro del objetivo de ser una estrategia antineoliberal, básicamente, que era el modelo que había primado en Bolivia desde los 80. Bueno, Bolivia fue 80, de los 80, o sea, eso había sido todo. Y era una economía anclada como se dice, ¿no?, en el sistema agroexportador o minero exportador. Minero exportador también. Y con crecimiento bajo prácticamente y mucha desigualdad social. Y mucha pobreza. Ese modelo que implementa este economista, Luis Arce, se basaba primero en el aprovechamiento de los recursos naturales de Bolivia, pero para provecho de los nacionales, de los bolivianos. Es decir, ahí viene todo el proceso de nacionalización. Se nacionaliza el petróleo, el gas, la minería y la energía también. Y a partir de ahí el Estado empieza a controlar el excedente económico, que esa es la segunda parte de este modelo que se aplicó, que va a ser usado no para enriquecer al Estado, sino para procesos de redistribución. Redistribución que va dirigida hacia bajar notablemente los niveles de pobreza que existían en Bolivia en aquel momento, y también lograr un nivel de igualdad, o sea, bajar la desigualdad social que existía
Y de hecho fue muy exitoso. Bolivia empezó a crecer. Creció mucho. A partir de ya del 2011, 2012, Bolivia es el país que crece más en la región suramericana. Y inclusive en los momentos de crisis, aquella crisis financiera del 2008, que tiempo después degeneró en una crisis de los precios de los commodities, ¿no? Las materias primas bajaron mucho de precio y casi todos los países suramericanos, muchos de ellos que estaban dentro del ciclo progresista, empezaron a tener problemas de crecimiento económico. No así Bolivia, porque ahí se había producido un cambio a lo interno, donde se había desarrollado, se habían establecido políticas para desarrollar el mercado interno. Ese mercado interno sostuvo el crecimiento de Bolivia aún en periodo de que la región se encontraba en crisis. Bueno, este modelo es el que se rompe, ¿no? con el proceso de golpe de Estado en el año pasado, en noviembre. Que fue un golpe de Estado. No es como lo quieren plantear, que fue una insurrección civil en contra del fraude. Que fue un hecho fraudulento las elecciones y por tanto había que volver a hacer las elecciones. Penalizar al MAS y a Evo por haber cometido ese fraude. Que precisamente, como tú decías anteriormente, el fraude realmente lo comete la OEA, es decir, el brazo operativo de los norteamericanos, en este caso las elecciones de Bolivia, actuó como brazo operativo de los intereses norteamericanos. Y pues lo que pasó fue entonces que ese golpe de Estado interrumpe el proceso democrático, el proceso constitucional, y a partir de ahí viene todo un proceso de querer establecerse y de tomar el poder prácticamente perpetuamente, y viene una lucha dentro de los sectores de derecha en el mismo Bolivia que no logran articularse y crear una opción de derecha unitaria. Se vio claramente que el proyecto de unidad con Luis Fernando Camacho, ¿no? y Carlos Mesa fue imposible. Inclusive los Estados Unidos no pudieron. Pero aunque se hubieran unido. Voy a eso, ¿no? Pero aún así, no se pudo dar esa articulación que era podía ser una parte importante. Fíjate que cuando se da el golpe, los movimientos populares, sobre todo el MAS y los sectores populares indígenas, entran en una especie de reflujo, de desencanto, de desarticulación, que probablemente si las elecciones en Bolivia hubiesen sido en mayo de este año, la cosa hubiese sido diferente. La derecha tal vez hubiese podido ganar. Pero ¿cuándo? En mayo de este año. O sea, luego del golpe en Bolivia, luego del golpe de Estado en el 19, la parte popular, los movimientos sociales, el MAS y la parte politizada del movimiento indígena entra en una especie de reflujo político provocado por el desencanto, el desánimo de las masas. Era un momento propicio para que la derecha pudiera afianzarse en el poder y, como te digo, si hubiesen hecho las elecciones en mayo, el panorama tal vez hubiese cambiado, hubiese encontrado un MAS desarticulado y con poca, digamos, posibilidades de salir airoso. Pero muchísimos factores, inclusive el pésimo gobierno de Yanine, la división al interno de la derecha y su mala gestión de la pandemia, hace que ese movimiento se reagrupe. Y a partir de junio empiezan las movilizaciones. Primero hacia la celebración de las elecciones. Acuérdate que
el régimen de facto estuvo un tiempo tratando de evitar las elecciones, porque no se encontraba con la... Bueno, la pospuso 2 veces. La pospuso 2 veces y finalmente las movilizaciones y los tranques de calles y esas cosas que hizo el movimiento al socialismo junto con sus aliados, los sindicatos, los movimientos populares, forzaron a que el régimen de facto fijara las elecciones para el 18 de octubre. Pero lo que no se dio fue el reagrupamiento, la cohesión de los sectores de derecha para enfrentar a Bueno, Yanine Áñez, que tenía como un 10%, se retiró. Se retiró. Pero aparte de y dejó eso, entonces a la ultraderecha, que es Luis Fernando Camacho, sí, y a, digamos, la derecha tradicional, que es Mesa. Carlos Mesa. Pero Carlos a Mesa. diferencia del MAS y los movimientos que apoyaban a la candidatura de Luis Arce, el MAS era el único movimiento con dimensión nacional. El resto, por ejemplo, Luis Fernando Camacho estaba circunscrito a le llaman departamento, que eso debe ser algo Sí, como una provincia aquí, ¿no? Es una provincia gigante. Gigante, Que es Santa que Cruz. se llama Santa Cruz de la Sierra. Sí. Inclusive él ganó las elecciones ahí, No, ganó con un como amplio un margen. 70%. ¿no? Sí, con un amplio margen. Fue el único departamento donde Que ganó. Sí. Y ahí ese movimiento que le daba sustento político, que se llamaba, creo, Comunidad Cívica, algo así. No, Prácticamente comunidad Ciudadana era el de Mesa. El de Mesa. Que tampoco tenía mucha base popular. Era O un sea, tipo que habla con un crucifijo colgado aquí en la mano. Sí, porque es ultra católico. Sí, él es un periodista, escritor, intelectual, que fue vicepresidente de González Lozada. Cuando González Camacho. Lozada... No, Mesa. Mesa. Y después fue presidente. Y después fue presidente, pero no completó ni siquiera el periodo presidencial. O sea, fue muy efímero lo de él. Sin embargo, el MAS es un movimiento con cobertura nacional, que eso se reflejó en la y con una gran base en la población campesina e indígena. Indígena, claro. Eso es una sociedad, Bolivia, prácticamente dividida en dos. Pero que los indígenas son el 80%. Es el 80%. O sea, a la derecha le va a ser muy difícil ganar el poder a través de elecciones, porque siempre van a perder. Sí. ¿No? Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando sobre este tema de Bolivia. Claro. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. En las elecciones de Bolivia en 2019, en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país. La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Bien, amigos, continuamos conversando en este programa Contexto con el amigo y compañero de estudio de larga data, Félix Díaz, sobre las elecciones en Bolivia y las elecciones, el referendo constitucional en Chile, que no hemos tratado todavía. Hay un aspecto, Félix, que tú mencionabas en
en la primera parte, y es cómo la economía boliviana rompe con el neoliberalismo, crea digamos, un paradigma distinto, vamos a llamarle nacional popular, en el cual estatiza, nacionaliza las principales riquezas de Bolivia, representadas por el petróleo, el gas y los recursos mineros, desarrolla una agenda social muy vasta, con unas transferencias a los sectores más empobrecidos altísimas, la educación, la salud, las pensiones, etc. Pero esto, yo te diría, junto con lo que pasó en Ecuador, que es otro caso, es el mayor mentiz de que si tú no haces una política económica basada en el paradigma neoliberal, tú vas al fracaso. Que no es posible, que tú lo que vas a la hiperinflación es Venezuela. Que si tú rompes con el neoliberalismo, tú lo que vas a hacer es replicar a Venezuela. Tú como economista, y viendo la experiencia de Bolivia, que no fue de un año ni de 2 años, fueron casi de 1 década y media, y los resultados que tuvo, como dijiste, la economía que más creció de América del Sur, la economía que más distribuyó de América del Sur, y mantuvo una defensa radical de la soberanía nacional y de la integración regional. Recientemente oí a Luis Arce y a Evo, ahora, hace 2 o 3 días, diciendo que ellos van a apostar por revivir, darle nueva fuerza de nuevo a UNASUR y a la CELAC, que están prácticamente cerradas casi. UNASUR está cerrado prácticamente. Y la CELAC no se sabe bien dónde está, que fueron conquistas de la política que impulsó fundamentalmente el comandante Hugo Chávez. ¿Qué tú me puedes decir sobre esto? Sí, ese es uno de los temas más importantes. La CELAC creo quedó últimamente en manos del gobierno mexicano. Ya. Y había un proyecto de reactivación entre México y Argentina. En cuanto que son 2 gobiernos progresistas ahora. Claro, y ahora se suma Bolivia. Bueno, en síntesis, con este fracaso de la OEA, donde se evidenció su participación deliberada y parcializada en el proceso boliviano, eso ha dado pie a que los líderes, sobre todo del área progresista, ¿no?, retomen nuevamente la idea. Primero que renuncie Luis Almagro. ¿Perdón? Que renuncie Luis Almagro. Sí, eso es una he visto una campaña que ya comenzó. Eso más bien algo. Y de hecho el mismo Evo y Luis Arce lo dijo. Y México, a través de su representante en la OEA, creo que fue que expuso un discurso bastante duro delante de Luis Almagro. Pero yo no creo que eso vaya a llegarse a dar realmente, ¿no? Que sabemos qué es la OEA y para qué sirve. Pero en definitiva, el sueño de integración latinoamericana, que es tal vez a lo que más temen el imperio norteamericano, yo me remontaría, inclusive, me acuerdo perfectamente, cuando se celebró la primera asamblea de la CELAC. Chávez convocó a esa asamblea y asistieron el 100% de los países latinoamericanos, incluyendo todas esas islitas, con apoyo total. Las islas del CARICOM, las islas pequeñas de origen inglés, sí, son bastante progresistas, muy progresistas, independientes. Surinam, son islas muy progresistas. Y me sorprendió sorprendió a todo el mundo cuando Chávez le entregó la presidencia pro tempore, nada más y nada menos que a
Sebastián Piñera, que era el presidente de Chile en ese momento. O sea, la derecha era un proyecto progresista, ¿verdad? Sí. Pero para que no se sintiera mal, digamos. No, era que le tocaba a Chile. Sí, Chávez se lo entregó, la primera. Y yo creo que eso hizo sonar las alarmas en Estados Unidos y y el Departamento de Estado. De hecho, aquí hubo una presidencia pro tempore dominicana. Sí, pero ya cuando la Ya CELAC estaba estaba en de baja. capa caída. Pero la CELAC era un proyecto sin la presencia de Estados Unidos. Es una OEA sin Estados Unidos. Exactamente. Eso, Uno de los debates dentro de la CELAC, yo lo recuerdo, cuando se funda, es si se hace o no se hace una Secretaría General. Y recuerdo que Panamá, que siempre ha tenido, acuérdate el Congreso Bolivariano de Panamá, sí, de las Naciones Americanas, Panamá ofreció, 1813. sí, ahora digo, con la CELAC, ofreció Con la CELAC. el país y construirle una sede a la CELAC, regalarla, como hizo Ecuador con UNASUR. Sí. Yo pienso que en América Latina todas estas instituciones alternativas son interesantes, pero que se ha dispersado mucho. Sobre todo UNASUR, CELAC, CARICOM, Centroamérica. Si realmente yo pienso que hay que converger hacia un solo instrumento, que debería ser la CELAC, que es la más amplia de todas. Bueno, UNASUR, acuérdate que Solo de Sudamérica. Sí, UNASUR inclusive tuvo digamos, la oposición, en cierta forma, de Lula. O sea, Lula a veces se veía amenazado. Brasil, en sentido general, ya estaba en otro ámbito. Se habían creado los BRICS, o sea, estaba pensando un poquito más alto, digámoslo así. Y el banco andino, ¿verdad? Fue bombardeado inclusive por Lula. O sea, hay mucho, no solamente es la injerencia foránea, la injerencia norteamericana, sino también esa división, digamos, entre los propios países latinoamericanos, que en muchos casos ha sido un factor de retroceso y eso. Ahora, yo creo que ya, luego de toda esa experiencia, luego de los afanes de lo que se llamó la renovación conservadora, que ha traído que el progresismo se dé cuenta que la derecha está al pie del cañón todo el tiempo y que no se puede descuidar. En este momento, los movimientos tanto que hemos visto en Chile como ahora en Bolivia, Y anteriormente en Argentina y en México. Colombia, yo creo que son ya movimientos irreversibles. O sea, en esta lucha por una nueva Latinoamérica, esos movimientos no tienen forma de ser parados. Y más de que la derecha latinoamericana ofrece muy poco ya. Ofrece muy poco a estos países. ¿Qué puede ofrecer? Sobre todo que hay un tema que hay que tomar en consideración, y es que la economía mundial capitalista está en crisis. Sí, Y que los grandes centros, como los Estados Unidos o Europa, los países europeos, no nos ofrecen nada. ¿Qué nos ofrecen? Naturalmente. Más neoliberalismo. Más libre comercio, más recibir sus importaciones, menos cooperación al desarrollo. De hecho, un instrumento como fue el convenio de Lomé y después de Cotonú, del cual nosotros formamos parte, prácticamente ha dejado de existir. Es decir, existe ahora como un convenio de libre comercio, pero no de cooperación al desarrollo. Entonces, ¿cómo con este impacto que ha tenido el coronavirus en el mundo entero, pero particularmente en Sudamérica y en América Latina, que es la región donde más ha devastado a los países y
a las economías. Como recientemente oí una intervención del expresidente Leonel Fernández donde decía, es que no vale recortar, usted puede recortar por allí, recortar por acá, recortar por aquel lado, y no va a lograr nada, porque el tamaño del problema es tan grande que lo único que lo puede enfrentar es un plan masivo a nivel global, con los organismos. Él hablaba de la ONU, no sé si la ONU podría meterse en eso, que la CEPAL, etcétera, pero que estamos hablando de 1 millón de desempleados aquí. Sí. Y estamos hablando de cientos de miles de nuevos pobres. Se está hablando que la pobreza que estaba supuestamente en un 21% se puede duplicar. La pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿cómo enfrentar con buenas políticas económicas y políticas progresistas esta situación que se ha creado? Bueno, la integración es uno de las... Eso dice la CEPAL. Sí, la CEPAL habla mucho de la integración y por eso es que se están dando esos movimientos ahora hacia la conformación, la reactivación de esos procesos de integración como la CELAC, el UNASUR, porque definitivamente cada uno por su lado le va a ser muy difícil salir primero de la pandemia y luego retomar el crecimiento, el desarrollo económico. Necesitamos esos espacios necesariamente de integración y me parece a mí que en esta etapa si lo vemos ya globalmente, ¿no? La etapa de crisis del capitalismo, tú hablabas de que los propios capitalistas están dándose cuenta de que el sistema no va para ningún lado y si nos va a llevar a algún sitio es al colapso total. Y por eso se está planteando en este foro que se da en Davos, Sí, el Foro Económico Mundial, un famoso reseteo. No, hay que ver hacia dónde que va el reseteo, de Davos. Ellos han sido hasta cierto punto claros en eso, ¿no? Ellos hablan del viejo sistema, abolirlo. O sea, yo entiendo claramente que es del neoliberalismo que están hablando. Pero sustituirlo ¿por qué? No del capitalismo. ¿Y por cuáles políticas sustituirlo? Exactamente. Esa es la gran pregunta y esa es la gran interrogante que se hace todo el mundo, que se hacen todos los teóricos y los pensadores latinoamericanos y del mundo. Pero de que de hecho estamos en un momento, digamos, en un punto de inflexión en donde habrá que surgir una nueva sociedad con características que ahora mismo desconocemos, pero no se puede seguir, ¿no? En la misma trayectoria con un sistema neoliberal o con un capitalismo que nos está llevando a la extinción del planeta, ¿no? Porque ya esto es una crisis, es una crisis planetaria, es una crisis de medio ambiente, no es solamente un cambio climático, es una crisis climática que sí puede... Bueno, ya de hecho recientemente hay muchos movimientos que lo han planteado y esta jovencita sueca que se llama Greta Thunberg lo venía levantando antes de la pandemia, pero recientemente el naturalista británico David Attenborough habla de un sexto evento de extinción global, que si no hay grandes transformaciones en la relación de hombre-naturaleza, hombre quiero decir especie humana, y mar, tierra, bosques, etcétera, vamos hacia una eventual extinción en muy poco tiempo. Claro. Y esto nos encontramos con una crisis de hegemonía mundial, ¿no? Una competencia por la hegemonía mundial y a donde se le presta muy poco caso a estos problemas. O sea, se le presta un sentido, pero no se llega a sus conclusiones, porque tú tienes la COP, la conferencia sobre el cambio climático, la más famosa fue la COP21, sí, que se firmó en París, pero ya va por la COP26 de cada año que se hacen, fue en el 2015, COP21.
en la cual se comprometieron muchos estados, pero no se hace nada. Sí. Estados Unidos se salió, muchos otros países ni siquiera la firmaron. Y prácticamente han dejado solo a los europeos y el resto de los países en vía de desarrollo. Por eso la región latinoamericana es donde se están dando los procesos realmente interesantes en el mundo entero, ¿no? La vieja Europa, por un lado, la crisis del imperio norteamericano, o sea, es aquí, en esta región, donde se están dando los cambios fundamentales. Bolivia es un gran ejemplo y aunque esto es un primer paso, este triunfo en las elecciones es el primer paso, porque sabemos que se ganó el gobierno, pero el poder todavía está lejos de conquistarse. Todavía existe el poderío militar que no ha sido, digamos, todavía abordado, sí, tanto de los militares como de la policía, el sector, una gran parte del sector empresarial que se radica ahí en la provincia de Santa Cruz, la propia justicia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, que fue la que permitió que a Evo Morales se le imputaran todos esos cargos. Hoy vi, no sé y los medios de exactamente. comunicación, o sea, Sí. Todo eso que conforma los poderes fácticos, ¿verdad? Todavía está intacto en manos de las élites, ¿no? Y eso es un gran trabajo para este gobierno que creo que tendrá que hacer un nuevo proyecto para de alguna manera que no vuelva a suceder lo que sucedió durante las elecciones pasadas, las elecciones antepasadas, y que el MAS tuvo que ganar 2 veces esas elecciones para poder reconquistar el poder. O sea, ahora hay un camino bastante largo que recorrer y bastante arduo, y solamente la movilización popular, la integración de los sectores populares con el gobierno va a poder lograr, digamos, por lo menos aminorar el poder de los sectores, las élites dominantes en Bolivia. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Terminó el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y el resultado es este. Una locura, ¿eh? 27 puntos de diferencia que le saca Luchito Arce a Carlos Mesa. Y como vimos en videos anteriores, esta elección desbarató por completo el supuesto fraude que denunció la OEA. Así que, querido Almagro, anda presentando la renuncia ya, te está demorando mucho. Que nadie duda que por tus acciones sos también responsable de todas las masacres y enormes represiones del gobierno de facto al llegar al poder en Bolivia. Es un referéndum histórico, es la primera vez en 2 siglos de independencia que se pregunta a los ciudadanos si quieren cambiar de constitución. Casi 15 millones de chilenos están habilitados para votar. Cada elector recibe 2 papeletas. En la primera debe marcar si aprueba o rechaza que se elabore una nueva constitución. En la segunda se pregunta a los ciudadanos quién debe redactar la nueva Carta Magna, si una convención constitucional o una mixta. La Convención Constitucional estaría integrada por 155 miembros elegidos por la ciudadanía. Su composición sería paritaria y se destinarían cupos especiales para pueblos originarios. La Convención Mixta la integrarían 172 miembros, 86 parlamentarios y 86 ciudadanos elegidos por votación popular. Si gana el sí el 11 de abril de 2021, se harán elecciones para designar a los integrantes del organismo constituyente. Este tendrá 12 meses para presentar su propuesta de una nueva constitución, propuesta que deberán aprobar al menos 2/3 de los miembros de la Convención. La nueva Carta Magna deberá ratificarse en otro plebiscito. Si gana el no, seguirá en vigor la Constitución pinochetista de 1980, una ley fundamental diseñada por un régimen militar que muchos consideran una fuente de desigualdad. Bien, amigos, continuamos este último segmento de contexto conversando con el amigo y colega Félix Díaz. Félix,
El periódico argentino, Página 12, que es un periódico de mucha calidad, publicó al otro día ayer lunes, estamos grabando martes, publicó un titular que a mí me pareció muy apropiado para el caso de Chile, de lo que aconteció en Chile el domingo pasado. Y decía, los chilenos entierran definitivamente a Pinochet. Porque esa constitución, que había tenido muchísimas pequeñas reformas, pero el cuerpo de la constitución seguía siendo el mismo, fue adoptada en medio de la dictadura militar en 1980. Y fue durante 30 años mantenida y respetada por los gobiernos de la coalición socialista demócrata cristiana y después por la derecha, por Piñera. Evidentemente es un modelo. De hecho, yo el día del referéndum estaba viendo la televisión chilena y bueno, yo he estado 2 o 3 veces en Santiago y te estaban dando los resultados. Ellos hablan por comunas. Comunas son como alcaldías, que son alcaldías muy caracterizadas por su nivel social. Algunas son muy ricas, otras son clase media rica, y tú veías como en las comunas más ricas de Santiago, el apruebo era solo un 20% y el desapruebo es un 80%. Y cuando tú haces el conteo nacional fue 80-20 que votó el pueblo chileno y votaron por una redacción a través de una asamblea constituyente o convención constitucional, como ellos lo han querido llamar. En total es lo mismo. Chile ha sido el laboratorio y el modelo del neoliberalismo. ¿Tú crees que esto ahora, porque mucha gente decía, no, ahí votaron muchos que son de la derecha, que esto y lo otro, pero esto abre un proceso político que se lleve de encuentro todo el mundo, porque lo que está en cuestionamiento es el modelo neoliberal, es las pensiones que son una estafa, es un sistema de salud que no protege, es una privatización de todo en la vida social. Lo más loco es que para tú votar tienes que pagar. Para votar en las elecciones, el derecho ciudadano. Sí. Entonces, ¿qué tú piensas que va a hacer la evolución? Aunque este referéndum llama entonces a elegir la convención constitucional o asamblea constituyente, ¿cómo se le llama?, en abril del año que viene, dentro de 6 meses. ¿Cómo tú crees que va a evolucionar esto en Chile? Porque en Chile hay un proceso político abierto muy profundo. Así es. Muy profundo. Así es. Con unas movilizaciones monstruosas de la población. Que no se han parado. Solamente la pandemia pudo. Lo han parado un poco, pero ahí están en la calle otra vez. Mira, es otra derrota de la derecha, pero con otras particularidades. Esa derecha chilena que formó parte, ¿no?, es la heredera del pinochetismo, régimen, ¿no? Sí. Tuvo mucho que ver. Todo esto para mí viene de la revolución inconclusa de Allende. Sí. Esas movilizaciones que se dieron durante todo ese periodo pinochetista y las agresiones del ejército chileno contra la población enardecida, las muertes, las desapariciones, vienen a culminar prácticamente en este proceso. Cuando se le da el golpe a Allende, Pinochet
desconoce la constitución con la que trabajó. La anula. La anula completamente. Que fue una constitución, creo que de principios de siglo, en 1925 o algo así. Inmediatamente convoca una comisión para Redactar una nueva. la reforma a esa constitución. Una nueva. Una nueva, pero siempre se le llama reforma, ¿no? Reforma de la Constitución. Y, óyeme, dentro de ese grupo, de esa comisión, que se iba a reunir entre cuatro paredes y a puerta cerrada, había un personaje de la ultraderecha chilena, un legislador, de nombre creo que Jaime Guzmán, Ya. ultraderechista, que pertenecía a un partido que los chilenos le pusieron el falangismo, ya tú sabes, por su vinculación con el franquismo, ¿no? Pues lo que resultó de ahí fue una constitución totalmente autoritaria, ¿no? Con muchísimas trabas y trapisondas para que las demandas sociales no tuvieran ningún tipo de conquista. Y bueno, Pinochet llamó, acuérdate, a un plebiscito para refrendar esa constitución. El plebiscito también contenía una parte donde se pedía, ¿no?, la extensión del periodo de Pinochet, que había gobernado de facto hasta el 73. Y Pinochet estaba pidiendo una extensión de 9 años más, es decir, hasta el 89. Y ahí empieza el periodo, digamos, constitucional de Pinochet, no ha parado bajo Él tuvo 9 años. Pero además, esa constitución del año 1980 previó que darle 9 años más a Pinochet. Y cuando se hace el referéndum del 90 fue, o del 89. Bueno, hubo en el 80 hubo uno. No, ese fue el de la Constitución, sí, no digo el de... Luego en el 88 él llama a un plebiscito para extender, una extensión de 9 años más. De 9 años. Entonces ahí gana el no. Él pierde, ahí gana el no, pero él sigue como jefe de las Fuerzas Armadas. Sigue comandando las Fuerzas Armadas. Por 10 años más, una cosa así. Pero ahí empieza el proceso que ellos llamaron la transición democrática con la concertación de los partidos políticos, incluyendo a la democracia cristiana y esos remanentes que quedaron del partido de Allende, de la Unidad Popular. Sí. Y empezaron a alternarse en el poder, pero con la constitución pinochetista. Solamente creo que Lagos introdujo algunas modificaciones a esa constitución. No, pero Lagos que de los presidentes de la transición, que quizá podría verse como el más progresista. El más progresista, sí. Pero Lagos dijo que esa es su constitución, que él se identificaba 100%. Igual que dijo Allen, el primer presidente. Mira, Alwin, pero Alwin, Lagos era socialista. Sí. El otro era demócrata cristiano. ¿Entiendes? Ahí estuvo también Eduardo Frei, ese que vino aquí a presidir la observación. Las observaciones de la OEA. Y luego se transforma eso en una especie de bipartidismo, cuando aparece Piñera, viene a ser la expresión de la derecha también en Chile. Y se da una alternación entre Piñera y la Bachelet, que en su último gobierno, creo que fue en el 2006 por ahí, explota la primera manifestación popular, que fue la de esa joven estudiante. De los estudiantes. Sí, para la gratuidad. Sí, exactamente, la gratuidad de la educación superior. Exacto, que es carísima en Chile. Sí, Bachelet prometió, creo que la construcción de un par de universidades públicas y inclusive la reforma de la Constitución. Lo que pasa es que ella no tuvo el coraje, la fuerza de introducirla. Y también estuvo envuelta en actos
en denuncia de actos de corrupción, no ella, sino su hijo y creo que la esposa del hijo también. Todo eso provocó que finalmente Piñera volviera a ganar las elecciones. Pero, ¿qué pasa? En todo ese trayecto de los gobiernos alternativos, de la llamada concertación y la nueva mayoría que finalmente conforma la Bachelet, en sentido económico el modelo neoliberal siguió operando y realmente y profundizándose. Y también se generó un crecimiento macroeconómico importante. Sí, pero pero acompañado disparidad de social, una desigualdad e inequidad social que estuve taladrando, que fue lo que al final explotó ahora. Sí, y que sale, como tú bien dijiste, por una nimiedad, o sea, por el alza del pasaje en la... Y son unos jovencitos, 14, 15 años, que comenzaron a volarse el reguilete del metro y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó todo, al punto que esas presiones pusieron en jaque el gobierno de Piñera, que finalmente accedió a llevar al Congreso la petición por el plebiscito. Bueno, eso fue una conquista popular. Se nos terminó el tiempo, Félix, pero evidentemente estos son procesos que siguen abiertos. Lo de Bolivia, vamos a seguir observándolo, y lo de Chile, eso ya es un proceso que ahora viene la elección, apenas comienza, viene la elección del 11 de abril del año que viene. Constituyente. De la constituyente. Y ahí es que está el peligro. Dice Atilio Borón, nuestro amigo Atilio Borón, que la movilización popular no se puede parar porque puede ser aprovechada. Lógicamente, Después vendrán las elecciones en Ecuador. Sí. Están tratando de impedir que el partido del presidente Correa participe. Las de Venezuela, que es un campo de batalla ahora, para la Asamblea Nacional de diciembre, creo que el 6 de diciembre es. Es decir, hay toda una serie de procesos que vienen en camino. Incluyendo la norteamericana. No, bueno, eso ya la semana que viene. Y que me gustaría en otras ocasiones poder contar con tu presencia para analizar estas cosas. Por supuesto, siempre a tu orden. Bien, amigos, hemos llegado al final. Será en otra ocasión que volveremos a analizar estos asuntos de la política y la actualidad mundial y latinoamericana, en este caso con Félix Díaz. Muchas gracias.